Mis hermanos, estamos en Lucas, capítulo 19, y estamos viendo al Señor ya llegar a Jerusalén. Está ahí nomás, en una ciudad bien cercana llamada Jericó. En esta ciudad, mis hermanos, se nos van a responder varias preguntas. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que del capítulo 17, 18, hemos venido acumulando algunas preguntas que no han sido respondidas. A veces por causa de que enseñamos por porciones, en cada reunión podemos perder de vista la gran pintura de aquello que nos quiere hablar. Por ejemplo, mis hermanos, podríamos hacer una pregunta. Yo me hice esta pregunta leyendo en estos días. ¿Cómo es un hombre que se arrepiente? Esta pregunta podríamos hacerla cuando estuvimos estudiando, ¿se acuerdan la parábola del fariseo orgulloso y del recaudador de impuestos humilde? Ahí en el capítulo 18, versículo 9 al 14. Ahí vimos a este cobrador de impuestos que rogaba al Señor que haga propiciación por él, reconociendo su pecado. Pero no se nos dice nada más acerca de su vida, no se nos dice que se arrepintió, se dice que reconoció su pecado, no se nos dice si dejó de ser cobrador de impuestos, no se dice cómo cambió su vida, solo dice que descendió justificado a su casa. Más adelante vimos que el Señor Jesús declara, después de un encuentro con un hombre rico, ahí en Lucas 18, 25, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Y entonces los que estaban oyendo preguntaron, ¿quién podrá salvarse? Y veíamos que el Señor respondía, lo imposible para los hombres es posible para Dios, pero no se nos da ningún ejemplo. Son cosas como que quedan en el aire. Y las preguntas, mis hermanos, han ido acumulando, y hoy en la vida de Zaqueo vamos a encontrar ambas cosas. Un recaudador de impuestos que se arrepiente, que es salvado por el Señor, y al mismo tiempo es un hombre rico, al que el Señor le fue posible salvar. Entonces vamos a ver ambas cosas en la vida de Zaqueo. ¿Cómo puede un hombre rico y a la vez pecador salvarse? Y es importante, mis hermanos, porque hay cosas que a veces no vemos. La semana pasada nuestro hermano Pablo leía ahí al final del capítulo 18, en el versículo 31, que se da el tercer anuncio de la muerte o de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Le había tomado a sus discípulos aparte y Él les dice que en Jerusalén se van a cumplir todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla. Y después lo matarán y al tercer día resucitará. Pero se nos dice algo muy importante, que ellos no comprendieron nada de lo que el Señor les estaba hablando. Ellos no podían comprender, porque lo que les decía estaba cubierto para ellos y no entendían lo que se les decía. Entonces vemos que aquellos que estaban con el Señor Jesús no veían claramente. Y a veces nosotros, mis hermanos, estas preguntas que hacíamos nosotros tampoco las vemos claramente. No, hay muchas cosas que el Señor hace, mis hermanos, que ha hecho en nuestras vidas, y a veces nosotros, aunque estamos caminando con el Señor, no vemos claramente. Y eso es muy interesante porque luego aparece Bartimeo, que era un hombre ciego, y aunque él no podía ver, pudo ver claramente quién era el Señor. Lo vimos la semana pasada. Él pudo ver claramente que Él era el Hijo de David y pudo clamar a Él por misericordia. Pudo ver que Él era el Mesías, el Salvador, y clamar a Él, y no solo recibir la vista, sino recibir salvación y vida eterna. Y Zaqueo era un hombre pobre, pero hoy se nos va a hablar de un hombre rico. Todo lo contrario a Bartimeo, un hombre que quería ver al Señor y que también Dios le va a abrir los ojos para que pueda ver quién realmente es su Salvador. Entonces, en este texto, mis hermanos, que tenemos por delante, el Señor nos muestra cómo encuentra y salva a un pecador, para enseñarnos que Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Vamos a ver esto, mis hermanos, primeramente en el versículo 1 al 6, cómo Jesús es el que encuentra a Zaqueo. Luego en el versículo 7 vamos a ver cómo la multitud rechaza al Señor y a Zaqueo. Seguidamente vamos a ver el arrepentimiento de Zaqueo, cómo Zaqueo responde al ser encontrado por el Señor. Y por último, vamos a ver la misión del Hijo del Hombre, que Él vino a buscar y a salvar lo que lo que está perdido. Vamos a comenzar entonces ahí en el versículo 1 del capítulo 19. Dice, y habiendo entrado Jesús, atravesaba Jericó. Entonces el jueves pasado veíamos que Jesús iba llegando a Jericó, ¿no? Y por el camino se encuentra, como decíamos, con Bartimeo, que clamó a Él, y él recibe la vista y recibe la salvación. Y ahí él comienza a seguir al Señor, a alabar al Señor en medio de una gran multitud de personas que estaban asombradas por el poder del Señor. Pero no vemos al Señor detenerse. Él entra a la ciudad y Él no se queda con nadie.
Parece que no tenía ningún rumbo fijo. Parece que el Señor estuviera buscando algo, o como vamos a ver, el Señor estaba buscando a alguien. Ahora, Jericó, mis hermanos, esta ciudad era una ciudad próspera, importante en la época. Estaba conectada con varias rutas comerciales y adornada sus calles, como vamos a ver, con sicomoros que habían plantado ahí. Por eso el sicomoro era algo característico de esta ciudad. Y en esta ciudad encontramos un hombre, como decíamos, bien diferente a Bartimeo. Mientras que Bartimeo era pobre, aquí encontramos un hombre rico llamado Zaqueo. Dice, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Entonces, lo primero, se nos dice su nombre. Zaqueo. Usted nunca se ha preguntado qué es saqueo. No suena como saqueo de... Yo pensaba, hermano, que tenía que ver con saquear. Pero es importante que la palabra saqueo viene de la palabra tzedek o tzadik en el hebreo, que es justo. Y es bien tremendo porque, como vamos a ver, aunque sus padres le pusieron el nombre de justo, en su vida se caracterizaba por todo menos por la justicia. No, también nos dice que era un hombre importante. Él no era cualquier recaudador de impuestos. Hemos encontrado gente como Mateo, Leví, recaudador de impuestos. Hemos encontrado recaudador de impuestos en algunas parábolas. Hemos encontrado que Jesús comía y se juntaba con pecadores, recaudadores de impuestos. Pero la única vez que aparece en el Nuevo Testamento este título solamente es para referirse a Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos. Entonces él era el encargado, no era un recaudador de impuestos más, él era el jefe, el encargado de toda esa región administrativa de Jericó, que era bien importante y bien rica, ¿no? Que tenía varios puestos, varias carreteras importantes conectadas, porque era una ciudad muy próspera y que tenía muchas entradas financieras. Entonces, por eso también nos dice que él era un hombre rico, el hombre que había prosperado a través de ser el jefe de otros recaudadores de impuestos. Entonces, estas grandes riquezas que él tenía se habían granjeado como fruto de las tasas que él cobraba y sobre las tasas que él percibía. Y muchas veces los recaudadores de impuestos, para poder ganar algo, eran usureros. O sea, le sumaban más a los impuestos que tenían que cobrar, en parte para ganar ellos y en parte porque tenían que darle al jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces, así como había hecho su fortuna Zaqueo probablemente, a través de la estafa, a través de la usura, a través de cobrar tasas abusivas a las personas de la ciudad. Y por todo esto, él era un hombre despreciado. Nosotros ya hemos hablado varias veces acerca de los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran, mis hermanos, estaban los pecadores y había una sección especial de pecadores, porque la Biblia dice pecadores y recaudadores de impuestos. O sea, para los judíos el pecado de servir a los romanos, colaborar con los invasores y encima explotar a través de impuestos abusivos a sus conciudadanos era algo imperdonable. Los rabinos de la época decían que una de las peores cosas y que no había perdón de Dios era por ser recaudador de impuestos. Eras un paria, eras alguien que en la sociedad nadie te quería, eras como un leproso, nadie te quería tocar, nadie quería comer contigo, nadie quería saludarte, nadie te quería en su familia. No era lo peor de la sociedad, los pecadores y el recaudador de impuestos. ¿Por qué? Porque se aprovechaban de su posición. Y este hombre, como jefe de los recaudadores de impuestos, si era posible, era más odiado todavía que el resto de los recaudadores de impuestos. O sea, había alguien que nadie en la sociedad allá en Jericó quisiera juntarse con él o tener relación con él, era este hombre, Zaqueo, el jefe de los enemigos del pueblo, de los vendepatria, ¿no? Ese era Zaqueo. Por lo tanto, lo más seguro es que era odiado y despreciado más que la mayoría de los pecadores que las personas conocían. Era un traidor. Entonces, para muchos Bartimeos seguramente era ciego por su pecado o por el pecado de sus padres. Para el pueblo no cabía duda. Zaqueo es lo peor que hay por sus propios pecados, ¿no? Él era lo peor que había en medio del pueblo de Israel. Entonces Zaqueo, mis hermanos, era tratado, como decíamos, como un leproso, alguien indigno, alguien que ya ni siquiera para el pueblo de Israel era considerado parte del pueblo, era como un gentil. Por eso como dice Mateo 18, que si su hermano no se arrepiente, tenlo como gentil y publicano. O sea, para los judíos un publicano, un recaudador de impuestos, había dejado de ser parte del pueblo de Israel. Así de terrible y triste y solitaria habría sido la vida de este hombre llamado Zaqueo. Pero Zaqueo es bien interesante, porque a pesar de todo esto vamos a ver que él trató de ver al Señor, ahí en el versículo 3. Dice que buscaba o trataba de ver quién era Jesús.
Estaba buscando una manera de conocer quién era esta persona, de la cual él había escuchado. Seguramente la noticia cómo el Señor había sanado a Bartimeo llegando a la ciudad de Jericó ya se había esparcido por toda la ciudad. Ya estaban, como vamos a ver adelante, las multitudes en las calles queriendo acercarse al Señor Jesús, tal vez queriendo ver algún milagro del Señor. Y en medio de todo eso estaba Zaqueo, que estaba tratando de ver quién era ese Jesús que sanó a ese que todo el mundo conocía, al hijo de Timeo, que lo había sanado de su ceguera, que lo había sacado de su condición y que ahora lo estaba siguiendo. ¿Quién era este hombre que había sanado a este hombre tan despreciado? A este enfermo, a este hombre ciego. Entonces Zaqueo quería saber quién era este hombre que aún a los ciegos les podía devolver la vista. Y para mí eso es bien interesante, como decíamos al principio de la introducción, la comparación con los discípulos. Los discípulos no podían ver cuál era la misión del Señor. El Señor les hablaba que tenían que ir a Jerusalén, que tenían que morir, que tenían que cumplir las Escrituras, y sus discípulos, los que estaban cerca de él, no podían ver. No podían ver cuál era el propósito del Señor. Por otro lado, un ciego que no acercarse a él. Por otro lado, un pecador tratando de verlo, mis hermanos. Qué tremendo, los discípulos no podían ver. Pero este hombre estaba, a pesar de sus pecados, él quería ver y conocer quién era el Señor. Y fue una gran lección, mis hermanos. A veces hay gente fuera de la iglesia más dispuesta a conocer al Señor Jesucristo que los propios cristianos que ya le conocemos. Yo en estos días, mis hermanos, estando enfermo, estando ahí en la enfermedad, ya cuando estaba sanándome y ya podía salir otra vez a orar, me gusta ir a orar a lugares verdes. Yo, hermanos, que ahí yo le decía a mi esposa, yo me siento sin propósito. A veces los cristianos, hermanos, olvidamos para qué hemos venido. Olvidamos para qué nos salvó el Señor. Olvidamos de qué trata la vida cristiana. Olvidamos que hay mucho más que ver, mis hermanos, de lo que ya hemos visto en el Señor. A veces andamos como esos discípulos con el Señor, pero ya no queremos ver nada de Él. Ya no podemos ver nada más acerca de Él, mis hermanos. Y eso es muy triste. Entonces yo me esforzaba por recordar la Escritura de esos días y recordar para qué vine a Colombia, para qué el Señor me trajo. ¿De qué trata el llamado del Señor para mi vida? ¿Para qué me salvó el Señor? Y estudiando estos pasajes yo decía, aquí está la respuesta. Porque el Señor, mis hermanos, nunca olvidó para qué Él vino. Y nunca olvidó para qué Él vino, como vamos a ver. Entonces aquí vemos, mis hermanos, todos estos contrastes. Personas que ven, personas que tratan de ver, personas que no pueden ver al Señor. Y lo más triste es que a veces nosotros somos como los discípulos, sino como esa multitud que ahora vamos a ver que rodeaba al Señor. Que no solamente que no pueden ver quién es el Señor y para qué vino, porque seguramente esa multitud quería ver un milagro más, escuchar una palabra más, como oraba nuestra hermana. Ser ahí sepulcros de buenas predicaciones, de buenas enseñanzas, viendo tremendos milagros del Señor, pero sus vidas no cambiaban. Y en medio de todo eso hay un hombre pecador que trataba de ver al Señor a pesar de la multitud, porque se nos dice ahí, pero no podía por causa de la multitud. La multitud, como decía el hermano Pablo la semana pasada, a veces es un estorbo. A veces la multitud impide que aquellos que quieran acercarse al Señor puedan verle claramente. A veces la multitud fue una distracción. Estaba este hombre queriendo ver, una multitud queriendo callar a Bartimeo, y era una multitud que no permitía a Zaqueo acercarse. Ahora, si Zaqueo hubiera sido un hombre respetado, amado por todos, seguramente le hubieran abierto paso. No, es tan chiquito, dejémoslo pasar al frente para que vea al Señor. Pero el desprecio que le tenían las personas a ver a Zaqueo, decían, no, es que se va a acercar al Señor. Entonces la multitud no le abría paso a Zaqueo para que Zaqueo se pudiera acercar. Antes seguramente pensaban, ¿qué hace este hombre aquí queriendo ver a un hombre santo como el Señor Jesús? Entonces no colaboraban, y encima, como nos dice aquí, y además era pequeño de estatura. Si hubiera por lo menos podido estar a la par de la multitud y verlo detrás de alguno, pero no, su estatura no le permitía. Entonces ni la multitud le permitía, ni su estatura, mis hermanos. Entonces, ya que era pequeño. Ahora, Zaqueo, mis hermanos, era un hombre decidido. Miren lo que nos dice el versículo 4. A pesar de que por su estatura él no podía ver al Señor, a pesar de que la multitud ni siquiera quería juntarse con él ni abrirle paso, dice el versículo 4, y corriendo más hacia adelante, ¿no? Él corrió más hacia adelante y se subió a un sicomoro, esos sicomoros que hablábamos que eran comunes en Jericó, un árbol que es bajito y que las raíces ayudan a que uno pueda treparlo fácilmente. Y que como estos eran frondosos,
Tal vez pensaba Zaqueo que nadie iba a verlo, iba a molestarlo y que él iba a poder ver tranquilamente al Señor de ese sicomoro. Entonces subió a él para verle, para ver al Señor, y se esforzó. Pero porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Entonces fue corriendo porque ya estaba el Señor pasando. Digo, no quiero perderme, quiero ver quién es ese Jesús de que tanto habla, quiero por lo menos poder mirar, porque seguramente no voy a poder hablar con él, no voy a poder conocerlo de otra manera. Entonces tuvo esta idea de subirse al sicomoro, y a pesar de que tal vez pasar vergüenza, tal vez a pesar de que se burlaran de él por verlo subir a este árbol, él lo hace. Y subió justo antes que el Señor llegara. Ahora miren lo tremendo, mis hermanos. Todo lo que vemos hasta ahora es un hombre tratando de ver y conocer al Señor Jesús. Pero miren lo que nos revela en el versículo 5 la Escritura. Dice, cuando Jesús llegó al lugar, Zaqueo lo vio y Jesús siguió de largo. No, así hubiera acabado la historia, si hubiera sido una historia más. Pero dice que el Señor Jesús, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, desciende rápidamente, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y esta escena es tremenda, mis hermanos. Todo parecía mostrar hasta ahora, como decíamos, que era este hombre que estaba buscando al Señor Jesús para conocerlo. Pero ahora fe nos revela que el que estaba buscando a Zaqueo era el Señor Jesús, que fue el que miró hacia arriba y lo vio y lo encontró. Mis hermanos, miró justo donde estaba Zaqueo, en medio de la multitud, sobre ese sicomoro. Y qué tremendo, mis hermanos, el Señor Jesús conocía su nombre, ¿no? Él quería conocer al Señor, pero el Señor era el que lo conocía a él. Y lo llamó por su nombre y dijo: Zaqueo, justo, ¿no? ¿Cuál habría sido la impresión de Zaqueo que el Señor Jesús lo conocía? ¿Cuál habría sido la impresión de la multitud? Que conocía el nombre de este pecador que todo el mundo despreciaba. Él no llamó a ninguno de los que estaba por ahí. Él no reconoció a ninguno, sino a Zaqueo el despreciado. Zaqueo el cobrador de impuestos. Zaqueo el que nadie quería juntarle ni abrirle paso. Le dice que descienda rápidamente, que baje de ahí. Encima le hace un llamado. Lo llama por su nombre y le hace un llamado. Dice: porque hoy debo, o me es necesario quedarme en tu casa. O sea, encima el Señor sí autoinvita a sí mismo a casa de Zaqueo. En toda la Biblia vemos normalmente como fariseos, hombres ricos, personas importantes, inviten al Señor a su casa. Pero este es el único lugar del Nuevo Testamento donde encontramos al Señor Jesucristo autoinvitándose a la casa de una persona. Y no era la casa de cualquier persona, era la casa de un pecador, a la casa de un hombre despreciado. Mis hermanos, no de un hombre respetado por el pueblo, sino un hombre odiado y tenido por uno de los peores pecadores que podía haber en aquel momento. Y no solamente se invita a su casa, dice que debe quedarse en su casa. Dice: hoy debo quedarme en tu casa. Encima el Señor reconoce que tenía una cita con Zaqueo, que lo estaba buscando para encontrarse con él y para quedarse en su casa. Entonces, para el Señor, mis hermanos, este no era un encuentro casual, no era un encuentro fortuito, no era que pasaba por ahí y justo solo porque subió sobre el árbol, el Señor Jesús lo vio y dijo: ah, no, qué tremendo este hombre, voy a comer en su casa. No, mis hermanos, el Señor estaba buscando a Zaqueo, lo conocía y tenía una cita con él. Una cita programada por Dios con él, mis hermanos. Algo que normalmente encontramos en la Biblia. Usted se ha dado cuenta en el Evangelio de Juan cómo el Señor tenía que encontrarse con Nicodemo, cómo era necesario pasar por Samaria para encontrarse con la mujer samaritana. Hermanos, los encuentros del Señor en la Biblia no son encuentros casuales, son encuentros importantes, que tienen algo que enseñarnos. Entonces, mis hermanos, el Señor dice: debo quedarme en tu casa, me es necesario. El Señor es quien toma la iniciativa. No fue Zaqueo que fue a buscarlo y lo invitó a su casa. El Señor Jesús toma la iniciativa, porque Dios es el que toma la iniciativa siempre, mis hermanos. Él es el que siempre está buscándonos. Él es el que siempre está acercándose a nosotros. Él es el que siempre saca y busca apartar tiempo para que nos podamos encontrar con Él. Como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba buscando al Señor. En su celo y en su ceguera él estaba buscando perseguir a los hijos de Dios. Pero Jesucristo del camino a Damasco se encuentra con él. Lo encuentra, lo hace caer al piso, le revela, lo llama por su nombre y le revela quién es él y lo que debe hacer. Asimismo lo hace aquí con Zaqueo. Dios, mis hermanos, siempre el que está tomando la iniciativa con los pecadores.
Entonces eso nos muestra el corazón del Señor. En su misión le tenía claro que es el que vino a buscar a los pecadores. Y no son los pecadores los que lo buscan a Él. Y miren cuál fue la respuesta de Zaqueo. Lo primero que nos dice que bajó rápidamente, sin demora. Dice, entonces apresurándose, descendió. Una respuesta inmediata de Zaqueo. Yo creo que Zaqueo habría estado sorprendido. El Señor conoce mi nombre y el Señor dice que se va a quedar en mi casa. De todas estas personas que me desprecian, el Señor no me desprecia. El Señor quiere quedarse conmigo. Nunca yo creo que este hombre había bajado tan rápido de un árbol para poder encontrarse con el Señor que lo estaba llamando. Y lo segundo que vemos dice que lo recibió, o sea que lo recibió en su casa, eso es lo que se refiere. Lo recibió ahí para que hospedarse con Él, para comer con Él con gozo. Estaba contento, estaba alegre de que el Señor Jesús, el que le había escuchado, que había sanado a Bartimeo, que todo el mundo hablaba de sus milagros, de cómo expulsaba a los demonios, de cómo hablaba palabras de vida eterna, quisiera quedarse con Él, mis hermanos. ¿Qué privilegio hubiera sido para nosotros? Mis hermanos, ¿saben lo más tremendo? Que el Señor muchas veces nos está hablando para estar con nosotros. Nos está hablando ahora por su palabra, nos habla cuando oramos, nos habla en nuestros devocionales, nos habla y a veces nosotros no experimentamos el gozo que experimentó este hombre. A veces nosotros tenemos un corazón duro. A veces cuando estamos aquí en la reunión, mis hermanos, y como decía el hermano Pedro la semana pasada, y cantamos cosas grandiosas. O el Señor nos habla cosas grandiosas acerca de sí mismo, nos revela quién es, lo que ha hecho por nosotros, cómo ha transformado nuestras vidas, lo que quiere hacer aún con nosotros. Y no hay, hermano, y no pasa nada en nuestro corazón. Y aquí el Señor Jesús todavía no había hecho nada por él. Solamente dijo, hoy debo quedarme en tu casa, y ya su corazón estaba lleno de gozo. Hermano, ¿cómo tú estás escuchando las palabras del Señor en esta hora? ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Escuchas la invitación del Señor? Lo que Él quiere hablar, de lo que quiere hacer contigo, con tu familia. Cuando lo escuchas, ¿hay gozo? ¿O somos como ese hombre rico que cuando escucha la invitación del Señor a seguirle, se pone triste porque tiene muchas cosas? Zaqueo seguramente tenía muchas cosas que hacer. Era un hombre muy ocupado. Pero Zaqueo baja apresuradamente y lo recibe el Señor con gozo. El gozo de un pecador despreciado que es escogido por el Señor para posar en su casa y compartir su mesa. Eso nos lleva al segundo punto, mis hermanos. Por una parte, el Señor Jesús es recibido con gozo por este hombre. Pero ¿cómo reacciona la multitud que rodeaba al Señor Jesús? ¿Será que se gozaron? Versículo 7. Dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo, solicitó hospedarse con un hombre pecador. Entonces la multitud no se alegró con la decisión del Señor Jesús. No dijo, wow, este hombre vino a salvar a los pecadores. No vino, wow, tuvo misericordia. Con Bartimeo todo el mundo se alegró, que tuvo misericordia y sanó a un hombre ciego. Pero cuando ven que el Señor Jesús tiene la misma misericordia para con un hombre pecador que era despreciado por ellos, la multitud comienza a murmurar. Y cuando hablamos de murmurar, mis hermanos, era por la decisión que tomó el Señor Jesús. Podemos pensar que era por causa de Zaqueo. Era por causa del Señor Jesús. ¿Cómo se le ocurre al Señor Jesús, de todos los que estamos aquí, quedarse con este hombre pecador? ¿Cómo se le ocurre? O sea, no es que fue invitado por un hombre rico, no. Jesús fue el que pidió y le dijo a Zaqueo que debía quedarse con él. Este era un escándalo para las personas. Y eso mostraba cuánto todavía desconocían al Señor Jesús. El Señor Jesús en los dos capítulos anteriores repetidamente le enseñó a la multitud que Él amaba a los pecadores y los recaudadores de impuestos. Le dio 3 parábolas para decírselos, ¿no? Les dio luego la parábola del rico y el recaudador de impuestos. Y aún así la multitud no entendía que Jesús vino a salvar a los pecadores, que vino a buscar a esas personas que ellos tanto despreciaban. La multitud no comprendía al Señor Jesús. Y a veces nosotros somos como la multitud, mis hermanos. No comprendemos que el Señor vino a salvar, que el Señor vino a buscar a los pecadores, que el Señor no vino a buscar a los santos, mis hermanos. Muchas veces somos como esa multitud, vemos a Dios que comienza a obrar en la vida de los pecadores y nos indignamos, especialmente si ese pecador nos hizo daño en el pasado. ¿Cómo al Señor se le ocurre salvar a un pecador? ¿Cómo al Señor se le ocurre salvar a esa persona que me hizo tanto daño? ¿Cómo al Señor se le ocurre salvar, hermano? A veces nosotros pensamos en personas que nosotros despreciamos por su pecado, por lo que ha hecho en la sociedad,
Podemos, por ejemplo, en Colombia pensar en los guerrilleros, pensar en los ladrones, en los asesinos. Aún podemos pensar en la gente que aborta, en la gente que roba, en la gente que hace daño. Aún podemos pensar en estos días viendo lo que le pasa a tantos niños, ¿no? Que son secuestrados, que son abusados. Y podemos pensar, para ese tipo de gente, solo lo peor, solo el lago de fuego, ¿no? Y si vemos que el Señor empieza a salvar a una de estas personas, yo creo que nos rasgaríamos las vestiduras. Diríamos, ¿cómo es posible que el Señor quiera estar en la eternidad con pecadores como estos? Cualquiera, Señor, menos esos pecadores. Podríamos pensar de esa manera, mis hermanos. Podríamos parecernos a Santiago y a Juan, los hijos del trueno, y orar que Dios mandara fuego sobre esas personas. Menos mal que el Señor Jesucristo no es así, mis hermanos. Por el contrario, el Señor es compasivo. Él busca estar lejos de los pecadores, no, sino cerca de ellos. Si fuera por nosotros, habría muchas personas que jamás se podrían salvar. Si fuera por nosotros, habría muchos que no se podrían acercar al Señor. Pero en la parábola, mis hermanos, esas parábolas que hablamos hace un momento, Él nos muestra que Él es el que busca la oveja, el buen pastor que busca la oveja descarriada y la trae de vuelta. Que Él es el que se goza y busca aquello que se ha perdido, como la moneda que encontró la mujer que se la había perdido. O como Él es el padre que es como aquel que está esperando el hijo que regresa a su hogar arrepentido. Ese es el Señor, mis hermanos, muy diferente a cómo seríamos nosotros. Nosotros quisiéramos alejar a los niños y a los pecadores del Señor, y el Señor quiere que estén cerca de Él. Y solo el Señor es capaz, mis hermanos, de hacer algo así, de buscar a los pecadores y encontrarlos. Porque Él nos encontró a nosotros, mis hermanos. Nosotros también estábamos perdidos en medio de la multitud. Y el Señor nos encontró. Nosotros no le conocíamos, pero el Señor conocía nuestro nombre. Nosotros no le buscábamos, pero Él nos encontró. Nosotros, mis hermanos, no lo habíamos invitado a nuestra casa, pero en la agenda del Señor estaba llegar a nuestro hogar y quedarse con nosotros. Ninguno de nosotros fue un accidente casual, mis hermanos. El Señor nos estaba buscando y el Señor nos encontró. Como Él mismo dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor, mis hermanos, tiene una misión muy clara. Entonces, en Lucas 5:32 se lo dijo a las personas que no creían. Y aquí lo volverá a decir a la multitud más adelante. Él vino no a buscar a los justos, Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a buscar a los que están lejos de Dios. Él vino a buscar a los que estaban perdidos. Él vino a buscar a los que no le buscaban. A esos vino el Señor. Y eso es justamente lo que vemos con Zaqueo. En el versículo 8 vemos cómo él fue encontrado por el Señor. ¿Y cómo sabemos que él fue encontrado? ¿Cómo sabemos que ahora él había pasado de muerte a vida? Versículo 8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y lo que defraudé a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, lo primero, mis hermanos, que hice es que Zaqueo se pone en pie. Y yo cuando vi esa palabra dije, yo he visto esta palabra antes, en una parábola. En la parábola ahí, en el capítulo 18, versículo 11, dice: y el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, en la misma palabra, en el mismo tiempo verbal, de la misma forma. Y eso a mí me llamó la atención, mis hermanos, porque en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos tenemos al fariseo ponerse de pie, pero no ponerse de pie para reconocer su condición, sino ponerse de pie para alardear que era mejor que el resto de los pecadores, y para decir que él ayunaba 3 veces al día, que él diezmaba todo lo que ganaba, o sea, para declarar su propia justicia. Y aquí Zaqueo se pone en pie, pero no para hablar sus bondades, no para decir que él era un hombre justo, no para justificarse delante del Señor Jesús, sino para declarar públicamente su arrepentimiento. El fariseo habló públicamente para declarar su justicia y para ser oído por los hombres. Pero Zaqueo lo hace para mostrar que Dios ha hecho una obra en su corazón. Entonces Zaqueo se pone en pie, mis hermanos, y dice: he aquí, Señor, mira, Señor Jesús, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Al hombre rico el Señor Jesús le dijo, no salió de su propio corazón, le dijo: vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Ahora, no tenemos prueba, mis hermanos, de que el Señor Jesús tuviera que decirle
algo a Zaqueo para provocar que él quisiera dar la mitad de sus bienes a los pobres. Más bien vemos que Zaqueo voluntariamente, sin que nadie se lo pida, se pone de pie y declara públicamente lo que ha decidido hacer: dar la mitad de todo lo que él tenía, de sus riquezas, de lo que había acumulado a través del trabajo que tanto desprecio y dolor le había traído de parte del pueblo. Y dijo: yo lo daré. No, dijo: yo lo doy. Ahora lo doy. Está hablando en presente. Yo quiero hacerlo, yo quiero dar a los pobres. Tuvimos su arrepentimiento inmediato. Primero, en su disposición a dar inmediatamente la mitad de todo lo que tenía. Y seguidamente dice: y lo que defraudé. Por causa de su trabajo, seguramente él había cobrado abusivamente tasas a muchas personas, tasas abusivas de impuestos que no correspondían. Y él no dice, porque yo sé que la traducción suele decir: si yo lo he hecho, ¿no? Como si de repente pasó. No, la intención realmente del original, lo que quiere decir ahí, es un reconocimiento que él lo ha hecho. Dice: yo realmente he defraudado. Y como yo defraudé, a los que he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, ¿por qué dice por qué es importante esto de cuadruplicado? Nuestro hermano Warren Wiersbe comenta al respecto. Bajo la ley de Moisés, si un ladrón confesaba voluntariamente su crimen, tenía que devolver lo robado y añadir una quinta parte. Eso no es mucho, ¿no? Lo que robé, digamos, 100 pesos y una quinta parte más. Entonces no era mucho lo que había que devolver. Y llevar ofrenda de expiación al Señor. Ahora, si robaba algo que no podía devolver, tenía que pagarlo cuadruplicado. Tal vez fue un animal o alguna cosa que hubiera robado que no podía devolver, tenía que darlo 4 veces más. Y si se lo encontraba con los bienes que había robado, tenía que pagar el doble. Ahora, Zaqueo no buscó evasivas, mis hermanos. Zaqueo no buscó solamente dar una quinta parte más de lo que le hubiera defraudado o robado. No, él decidió que quería pagar el precio más alto que podía pagar según la ley, aún según la ley romana. 4 veces el precio de lo que había robado. Tuvimos la disposición de Zaqueo a restituir lo que él había defraudado a otros abusivamente. Y eso es bien tremendo, mis hermanos. No era que apenas que quería decir: bueno, yo conseguí todas estas riquezas, devuelvo una parte de lo que robé, una quinta parte y el resto me lo quedo. Él estaba dispuesto a desprenderse de todo lo que tenía. Él pudo haber dicho: voy a dar a todos los pobres, pero si daba a todos los pobres, ¿cómo podía resarcir el daño que había causado? Dijo: la mitad lo doy a los pobres y la otra mitad es para reparar los daños y perjuicios que le causé a las personas. O sea, que no estaba pensando quedarse con nada. Él estaba pensando dar todo por causa de la obra que el Señor había hecho en su corazón, mis hermanos. Entonces se lo ve reconociendo sus pecados, se lo ve restituyendo sus ofensas, se lo ve dejando de vivir para sí mismo, para vivir para Dios y para otros. Vemos un cambio en el corazón de Zaqueo. El Señor no le pidió, como decíamos, como el hombre rico, que diera todo. Pero a Zaqueo no hubo falta pedírselo, porque Zaqueo había tenido un tal cambio en su corazón que ya no estaba apegado a las riquezas que antes lo habían llevado a robar y a defraudar a otros. Entonces vemos que Zaqueo ya no estaba apegado a sus bienes, que Zaqueo ya no quería servir a Mamón, que ahora él estaba dispuesto a servir al Señor con todo lo que tenía. Y la prueba, mis hermanos, inequívoca de que un pecador ha sido llamado por Dios es que ese pecador ya no es el mismo. Zaqueo ya no era la misma persona que Jesús había encontrado sobre aquel sicomoro. Aquella persona que amaba el dinero, aquella persona que defraudaba a su pueblo, aquel traidor a la patria. No, ahora Zaqueo era un hombre distinto. Un hombre que había tenido un cambio profundo en su corazón. Él no esperó unos días a ver qué iba a hacer, sino que la palabra y la presencia que el Señor había traído a su vida inmediatamente trajo un cambio en él. Y es imposible, mis hermanos, que el Señor Jesús llegue a la vida de alguien, que se encuentre con alguno de nosotros y su corazón no cambie. Es imposible, mis hermanos, seguir siendo el mismo cuando el Señor Jesús nos ha encontrado. Si el Señor Jesús te ha encontrado, Él va a cambiar tu corazón, Él va a cambiar tus anhelos, Él va a cambiar tus deseos. Tú no vas a poder vivir de la misma manera. Tú no vas a ser un ladrón que sigue robando, un mentiroso que sigue mintiendo, un engañador que sigue engañando, un hombre que sigue siendo preso de la pornografía, un hombre que sigue siendo preso de sus deseos más bajos y dañando a los demás. No, mis hermanos, cuando el Señor Jesús llega a la vida de las personas, la persona va a experimentar un cambio en su corazón que se va a notar.
Sus afectos no van a ser el mismo. Su Señor no va a ser el mismo. Él ha pasado de muerte a vida. El hombre rico no hubo ningún cambio en su corazón. Se fue triste porque amaba sus riquezas. Mientras que Zaqueo estaba gozoso por recibir al Señor en su casa. Tanto que sus bienes habían perdido todo su valor. Esto es lo mismo que nos dice Pablo en la epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Él viene hablando que había muchas cosas que tenían valor para él, que pertenecían a su nueva vida, a su antigua vida. Pero cuando él se encontró con el Señor, dice que todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, cuando yo empiezo a amar a Cristo, empiezo a amar menos las demás cosas que yo antes amaba. Y aún más, dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Un hombre que se encuentra con Cristo es un hombre, mis hermanos, que las demás cosas empiezan a perder su valor, a tal punto que parecen basura comparado con el valor que ahora Cristo tiene para su vida. Y eso es lo que vemos en la vida de Zaqueo. Él tenía mucho dinero, él tenía muchos bienes, él tenía muchas cosas, pero cuando el Señor Jesús lo encuentra, el Señor Jesús se vuelve lo más valioso para él. Y es importante preguntarnos cómo ha impactado nuestra vida haber sido encontrados por el Señor Jesús. ¿Será que cada día lo que yo antes amaba y tenía valor para mí, cada día vale menos en comparación con poder conocerle más, verle más, escucharle más, servirle más? Eso no es solamente para recién convertidos. Los cristianos, mis hermanos, hemos visto al Señor Jesús, hemos sido encontrados con Él y estamos en un proceso de santificación donde cada día nuestro corazón tiene que estar menos apegado a las cosas de este mundo y más apegado al que nos encontró, al que nos salvó, mis hermanos. No puede ser que yo ame al Señor Jesús igual que ayer. Yo tengo que amarlo más hoy. Tengo que desearlo más hoy. ¿Lo deseas? ¿Lo amas? ¿Él cada día tiene más valor para ti? ¿O todavía estamos como los discípulos que estaban con Él y no podían comprenderle, no podían verle, no podían comprender su propósito? Esto nos lleva al último punto. El Señor Jesús nos declara cuál es su misión, mis hermanos. Jesús le dijo, ¿se acuerdan que dijo, hoy debo quedarme en tu casa? Y también le dice, hoy, por segunda vez, hoy vino salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. A mí me interesa esa palabra hoy, ese énfasis que lo repite 2 veces el Señor. Hoy debo quedarme. Mis hermanos, el día que el Señor llega a nuestras vidas, ese día el Señor ha sido una obra en nuestras vidas. Y si no ha llegado, si sigo siendo igual. Pero el mismo día que el Señor llegó a la casa de Zaqueo, ese mismo día hubo una obra de salvación en su corazón. La salvación hoy ha llegado a esta casa. Y es importante, dice, ha llegado a la casa, no ha llegado a la multitud que estaba siguiendo al Señor Jesús. La multitud que murmuraba contra el Señor, la multitud que despreciaba al Señor por quedarse con un hombre pecador, esa multitud no pudo recibir la salvación del Señor, sino aquel pecador Zaqueo, que lo había recibido. La multitud escandalizada se quedó en su escándalo, se quedó en la dureza de su corazón. Mientras que Zaqueo con gozo lo recibió en su casa y de la salvación llegó a su vida. Ahora, ¿por qué llegó la salvación a su vida? ¿Por sus obras? Porque iba a dar o sea que para salvarse, que dar la mitad de mi bien a los pobres y el resto usarlo para obras caritativas, para devolvérselo si he robado a alguien. ¿Será que eso es lo que está enseñando aquí el pasaje, que él era hijo de Abraham por sus buenas obras? No, no es lo que dice. Dice, ya que él también es hijo de Abraham. Entonces, lo primero que vemos en esta expresión es que Jesús está afirmando delante del pueblo, que ya no lo consideraba parte del pueblo de Israel, este hombre también es un hijo de Abraham. Pero no solamente lo dice por la multitud, lo dice por lo que dice Gálatas 3, versículo 6. Dice en Gálatas 3, 6, que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sepan que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. A la luz del arrepentimiento de Zaqueo podemos ver que Zaqueo tuvo fe.
que Zaqueo dio crédito a las palabras del Señor Jesús, que fue tan impactante para Zaqueo escuchar y ver al Señor Jesús, que en fe él respondió arrepintiéndose, dando la mitad de su vida a los pobres y usando la otra mitad para resarcir a los que había dañado. La fe produce obras. Él era un hijo de Abraham porque él recibió la justicia de Dios por medio de poner su fe en el Señor Jesucristo. La multitud rodeaba y seguía al Señor por sus milagros, mientras que Zaqueo, al pasar tiempo con el Señor y oír sus palabras, creyó y tuvo fe. Creyó y tuvo fe, lo que la multitud no tuvo, mis hermanos. Y por esa fe fue movido a arrepentimiento. Entonces, así Dios obró un cambio en su corazón por la fe en Jesús. Como le dijo Bartimeo, tu fe te ha salvado. Acá no lo dijo, pero lo dice, la salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué? Porque es hijo de Abraham, porque este hombre también es un creyente, como lo fue Abraham que me creyó. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. La fe, mis hermanos, que la multitud no tuvo, la tuvo este hombre pecador para recibir salvación. Ninguno de ellos confesó sus pecados, ninguno de ellos admitió su necesidad de salvación, sino Zaqueo. Qué tremendo. Como dice el hermano Warren Wiersbe, los que criticaban también necesitaban ser salvados, pero no hay evidencia de que hayan confiado en Jesús. La única evidencia que vemos en estos pasajes es la evidencia del corazón transformado de un hombre que sí creyó en él, un pecador llamado Zaqueo, que recibió ese día salvación. Y miren la declaración final del Señor en el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Acá el Señor declara la misión que los discípulos no podían entender, y la cual la multitud también estaba ciega para comprender, que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿No es eso caso lo que dice Juan 3:16? Que de esa manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿No es esa la misión del Señor? Salvar a los que están perdidos. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a juzgarlo. Esa no era la misión que muchos esperaban. También muchos estaban esperando que el Señor Jesús condenara a Zaqueo como el pecador que era, como el traidor a la patria. También muchos pensaban que, bueno, el Señor Jesús entró a su casa y ahora lo va a condenar. Pero el Señor Jesús no había venido a juzgar a Zaqueo, ni a ninguno de nosotros, ni a ninguno de los pecadores. Él vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que el mundo sea salvo por Él. Como también dice en Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos, y entre esos muchos se encontraba Zaqueo, y entre esos muchos nos encontrábamos nosotros. El Señor vino a buscarnos, el Señor vino a salvarnos porque estábamos perdidos, porque estábamos bajo condenación. El Señor Jesús no vino a hacernos ricos porque no es que éramos pobres. El Señor Jesús no vino a hacernos más felices en esta vida. El Señor Jesús no vino a que todo nos vaya bien, a que nunca nos enfermemos, a que nunca vayamos a morir. No, el Señor Jesús vino a buscarnos. El Señor Jesús vino a salvarnos. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Como Zaqueo. Zaqueo estaba perdido en su pecado. Zaqueo estaba perdido en su amor por las riquezas injustas. Zaqueo estaba perdido en medio del desprecio y odio de la multitud a la cual él había dañado. Estaba lejos de Dios y necesitaba ser salvado. Y para eso había venido el Señor. Igual que todos nosotros, estábamos perdidos en nuestros pecados, necesitados de salvación, condenados, y ninguno de nosotros estaba buscando a Dios. Ninguno de nosotros se podía salvar a sí mismo ni dar nada para cambiar su corazón. Nadie tenía el poder, ni nosotros ni nadie, para dejar el pecado. Solamente el Señor Jesús lo tenía, y Él vino a buscarnos y a salvarnos. Jesús nos vio y por medio del Evangelio nos encontró. Él llenó nuestro corazón de gozo y de nuevos deseos que antes nosotros no teníamos. No teníamos nosotros esos deseos, hermanos. No teníamos fuerzas para buscar al Señor. Queríamos ver algo del Señor, queríamos tal vez conocerle, ver algo acerca de lo que habíamos escuchado de Él, pero Él nos estaba buscando. Él estaba acomodando situaciones en nuestra vida. Él estaba cambiando situaciones en nuestra familia. Él estaba mandando personas para que nos hablaran.
Hermano, a mí me encontró una noche a través de un video en YouTube. ¿A ti cómo te encontró el Señor? El Señor te estaba buscando. Algunos lo encontró a través de un familiar, algunos lo encontró a través de un hermano, algunos lo encontró por la calle a través de un folleto, pero el Señor te encontró. Aunque tú no lo buscabas, aunque tú no lo deseabas. Y nos dio arrepentimiento, nos dio fe y cambió, mis hermanos, nuestra miserable vida. Eso es lo que hizo el Señor. Como dice primero los Corintios 1:26, que describe lo que el Señor vino a hacer. Y se consideren, hermanos, nuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Hermano, Dios nos escogió. Dios escogió a Zaqueo, que estaba allá arriba en ese sicómoro. No lo escogió Zaqueo a él. Pero no escogió lo mejor que había en el mundo, dice aquí, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Él avergonzó a toda esa multitud cuando escogió a Zaqueo. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios para lo que no es, para anular lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios y diga que yo me lo merecía. ¿Será que Zaqueo se lo merecía? ¿Será que tú te lo merecías? ¿Será que yo me lo merecía? No. Ninguno, éramos lo último en la lista. Y lo que estábamos último en la lista, el Señor puso de primeros, para avergonzar a los que pensaban que debían ser primeros. Mas por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Dios hizo una obra en nosotros y nos puso en su Hijo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y ahora podemos decir, gracias a Dios que nos escogió, gracias a Dios que envió a su Hijo a salvarnos, gracias a Dios que envió a alguien que nos predicara el Evangelio y nos dio fe y arrepentimiento y nos salvó. Gracias a Dios que nos encontró, mis hermanos. Esa es la obra grandiosa del Señor. En este texto, ya concluyendo, que hemos visto que el Señor Jesús nos muestra a través de la salvación de este pecador, que Él vino, mis hermanos, para buscar y salvar a los pecadores. Hemos visto que el Señor es el que nos encontró, así como encontró a Zaqueo. Y que a pesar de que hay muchos que rechazan al Señor por venir y amar a los pecadores como nosotros, porque hay muchos que todavía hoy murmuran contra el Señor por salvar a gente como nosotros, gente que no merecía ser salvada, gente que era el último en la lista, pero que el Señor los estaba buscando. Vimos el arrepentimiento, mis hermanos. Cuando Dios encuentra a una persona, Dios cambia su vida. Y vimos que el Señor Jesús tenía muy clara su misión: venir a buscar y salvar a los pecadores. Ahora, para nosotros, iglesia, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Cuál es nuestra parte en todo esto? ¿Cuál es nuestra parte en esto que el Señor nos ha mostrado hoy? Porque el Señor quiere mostrarnos su misión. Mis hermanos, esta noche el Señor quiere mostrarnos que Él vino a buscar y a salvar para que seamos parte de lo que Él quiere hacer. Cuando Él llamó al apóstol Pedro, dijo que iba a ser pescador de hombres. ¿Cómo el Señor hoy está buscando y salvando a los pecadores? Romanos 10, versículo 13. Esta semana en la escuela me tocó hablar estos versículos. Y es bien tremendo lo que dice. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El Señor está buscando que los hombres invoquen su nombre, se aparten de sus pecados y pongan su fe en Él. Pero luego el apóstol Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Las personas no pueden invocar al Señor en quien no han creído, y la gente no cree en el Señor hasta que Dios los encuentre. ¿Y cómo el Señor los va a encontrar para que crean en Él? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han oído de Él. Hay muchos que no han oído acerca del Señor Jesús. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y es donde entramos nosotros. El Señor Jesús dijo, me debo quedar hoy en tu casa. Zaqueo. ¿Cómo el Señor Jesús va a llegar a la casa de las personas, a sus vidas? ¿Cómo va a ir a encontrarse con los saqueos que están allá afuera? Si no hay quien les predique. Si nosotros no predicamos el Evangelio. Pero luego dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados?
tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Mis hermanos, el Padre envió al Hijo a buscar y a salvar a los pecadores. Ahora el Padre envía a sus hijos, a nosotros, para encontrarse con los pecadores que están allá afuera. Y la única manera en que ellos van a invocar al Señor, en que van a escuchar la predicación del evangelio, es a través de los hijos de Dios que le está enviando para hablarle a los perdidos, para encontrarse con ellos en el bus, en la cafetería, en el trabajo, en la calle, mis hermanos. En estos días que hay programado un evangelismo, yo quiero ir, hermano, ¿tú quieres ir? Porque Dios quiere encontrarse con los pecadores que están perdidos. Y no los va a hacer mágicamente. En estos días en la clase de aquí de Romanos, un hermano me preguntó al final de la clase: hermano, ¿y las visiones de Jesús apareciéndose por allá en Medio Oriente? Dije: hermano, yo no sé Jesús si se aparece en Medio Oriente. Yo no sé si la gente tiene visiones. Yo sé que lo que acabamos de leer, y lo mismo que leímos ese día, es que ¿cómo creerán si no hay quien les predique? No si no hay visiones. Yo no sé si van a tener visiones las personas, pero yo sé que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y no hay forma en que los pecadores se puedan encontrar con el Dios vivo, sino a través de la predicación del evangelio. Y no hay forma que puedan escuchar el evangelio si nosotros permanecemos mudos. Si no sabes si Dios te ha enviado a encontrarte con los pecadores, ora para que Dios te envíe. Ora para que puedas escuchar la voz que escuchó Isaías y puedas decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y Dios puede encontrarse con un pecador por medio tuyo, por medio mío. Para eso estamos nosotros como iglesia, para poder ser parte de la misión, mis hermanos. No podemos ser como la multitud, aquellos que impiden que otros se acerquen a Cristo. Tenemos que ser como Cristo, que en medio de la multitud se encuentra con aquellos que Dios está buscando. No podemos ser aquellos, mis hermanos, que le guardan rencor y desprecian a los pecadores, a los cuales Cristo vino a salvar. Tenemos que ser aquellos que están dispuestos a ser enviados por el Señor a encontrarse con el perdido. Mis hermanos, para las familias, miren lo que dice el Señor: desciende rápidamente, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y luego le dice a Zaqueo: hoy vino salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Hermanos, si quieres que la salvación llegue a tu hogar, el Señor debe entrar a tu casa. El Señor debe entrar a nuestros hogares y debe quedarse ahí con nosotros. Muchas veces nosotros repetimos Hechos 16:31. Como Pablo y Silas le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero la pregunta es la misma: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo entrará el Señor en nuestra casa si nosotros no lo predicamos en ella? No hablamos de ella, no exponemos a nuestros hijos a la palabra de Dios, al devocional, a las oraciones, mis hermanos. Si queremos escuchar que la salvación llega a nuestros hogares, llega a nuestros hijos, llega a nuestros familiares, llega a nuestros cónyuges perdidos, tenemos, mis hermanos, que recibir al Señor en nuestros hogares. Con gozo, no con miedo, no con vergüenza como lo pudo haber hecho Zaqueo, sino con gozo como lo hizo. Por último, para los pecadores no arrepentidos, hoy el Señor tiene que entrar en tu vida. Si hoy te arrepientes y pones tu fe en Él, hoy mismo, como el ladrón que estaba al lado del Señor en la cruz, podrás oír la voz del Señor diciendo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo la salvación habrá llegado a tu casa, la vida eterna. El Señor no desprecia a los pecadores. Muchos pecadores piensan que Dios está enojado. Y si Dios está enojado con los pecadores que no se quieren arrepentir. Pero si tú eres un pecador que tiene vergüenza de acercarse al Señor, que tiene miedo de ser despreciado por su pueblo, que tiene miedo de que sus pecados son tan grandes que el Señor jamás lo tendría en sus planes, acuérdate de Zaqueo. Zaqueo era el último en la lista, y la salvación, como vino en la vida de él, puede venir también a ti hoy. Él quiere que pongas tu confianza en Él. Haz como Zaqueo, date prisa, bájate de tu pecado y pon tu esperanza en Él. No esperes más. Es un llamado urgente del Señor. Porque como dice Romanos 10:20, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Si eres de esos pecadores
Dios dice que Él será encontrado por los que no le buscaban y que se va a manifestar a los que no preguntaban por Él, a los que no querían saber nada con Él. Entonces el Señor Jesús te está buscando. ¿Ya te ha encontrado? ¿Ya se ha manifestado a tu vida por su palabra? Él dice en Romanos 10:11, todo el que cree en Él no será avergonzado. Zaqueo no fue avergonzado por poner su fe en el Señor. Ninguno que se acerque al Señor con fe y arrepentimiento será avergonzado. Ninguno. No hay pecadores que no puedan ser perdonados por el Señor. Si pones tu fe en Él, serás hallado. Hermanos, para terminar, el Señor, mis hermanos, se complace, como hemos visto hoy, en buscar y salvar a los pecadores. Para eso le envió a su Hijo. Para eso dio su vida al Señor Jesús. ¿Cómo podemos permanecer nosotros indiferentes ante la misión de nuestro Señor? Dios nos está invitando esta noche a unirnos a Él para encontrarnos con los pecadores, que podamos responder a su llamado. Vamos a orar. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a encontrarse con nosotros. Gracias por encontrarnos, Señor, cuando no te buscaba. Gracias por llamarnos, Señor, por nuestro nombre. Cuando ningún santo nos conocía, tú nos conocías, Señor. Tú viniste al encuentro, oh Señor. Y ese día tu gozo y tu salvación llegó a nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu Hijo. Padre, que dejemos de estar tan ciegos, Señor. Que busquemos verte, que busquemos ver, Señor, tu palabra, que busquemos ver tu corazón y tu deseo para los pecadores, Señor. Que no sigamos ignorantes de tu misión. Oh, Señor, tú nos has llamado como iglesia, Señor, a encontrarnos con los pecadores. Pero para eso primero tenemos que encontrarnos contigo, Señor. Permítenos que a través de tu palabra podamos encontrarnos nuevamente con tu propósito, Señor. Con el gozo de la salvación y con el llamado que nos has hecho, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Que estos sean días, Señor, este campamento que viene sean días para encontrarnos contigo, para ser hallados por ti, Señor, consagrando nuestras vidas, nuestras familias, nuestros corazones. Que sean días en aquellos que no te conocen puedan ser hallados por ti, Señor. Que nuestros familiares puedan ser salvos. Aún usa la predica que ha sido hoy, Señor, aquí predicada, para que tú te encuentres con muchos que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.